Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Qué ganas teníamos de volver a encontrarnos con ustedes. En esta noche de la memoria de los Santos Ángeles Custodios, este 2 de octubre de 2024, volvemos y iniciamos nuestra temporada número 13. Un buen número, siempre. Y con más de 350 invitados. Agradecemos a Popular Televisión la confianza de seguir contando con nosotros para este programa. Agradecemos a ustedes su fidelidad. Agradecemos a Dios, por supuesto, que quiera seguir pues ayudándonos en esta historia de transmitir la fe en la vivencia personal de nuestros invitados. Y, por supuesto, agradecemos a nuestros invitados que se dejen seducir por una llamada, por un mensaje diciendo: puedes contar algo de tu historia. Como tantos nos dicen, si no tengo nada especial, por eso te llamamos, porque Dios no hace nada especial, Dios hace todo especial o hace normal, extraordinario lo normal, y eso es lo que queremos. Tenemos hoy un invitado especial también para comenzar la temporada, un invitado que es cercano desde la casa, podríamos decir, pero que sus últimos 5 años pues los ha pasado lejos, y lejos en un lugar muy característico y muy de moda en estos, por desgracia, en estos días, en Galilea, en Tierra Santa, en una mirada que cada día nos lo contará él cuando se levanta por la mañana. Lo que ve delante es el lago de Galilea y aquella pradera en la que Jesús, pues el monte de las bienaventuranzas, predica esas bienaventuranzas, ese modo, esa dicha de vivir. ¿Lo he dicho bien, Pedro? Así es, así es. Pedro Mendoza García. Pedro, el 1º de 14, ¿cómo se lleva eso? Bueno, es lo que he conocido toda mi vida. Nací y crecí en una familia numerosa, así que lo que para los demás era algo extraordinario, para mí era lo normal. La verdad que ha sido una gracia enorme haber podido crecer en una familia tan numerosa. Somos 7 varones y 7 mujeres. Tú eres el pequeño de los varones. Sí, de los 7 varones yo soy el último. Así es, así es. Y siempre has vivido esta realidad de una familia grande, amplia, también más amplia cuando empiezan los primos, tíos, tus abuelos todavía vivían, toda la historia, porque ley de vida han ido poco a poco falleciendo algunos. Y tú vives una experiencia, o tú no vives una experiencia que tus padres habían vivido muy poquito antes, porque tú llegas justo. Exacto. A la vuelta de una tarea que tu padre y tu madre inician por envío del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Cuéntanos esta historia. Bueno, pues mis padres entraron a formar parte de una iniciación cristiana dentro de la Iglesia Católica, que es el Camino Neocatecumenal, y no a los muchos años de comenzar esta realidad se vio la necesidad de enviar familias misioneras para llegar a aquellos lugares donde el cristianismo estaba desenraizado o todavía no había llegado. Entonces, dentro de este grupo de familias que enviaron en misión, de este primer grupo, se encontraban mis padres junto a, entonces, si no recuerdo mal, 8 de mis hermanos. Fueron enviados por el Papa San Juan Pablo II a República Dominicana, a su capital, Santo Domingo, en 1988-89, y estuvieron allí pues 4 años hasta el 93, que ya se volvieron, y al año siguiente ya nací yo aquí. Allí nacieron 2, ¿no? Realmente... Bueno, nacieron aquí, pero nacieron en la misión. Exacto, sí. Ya desde que nacieron, pues María y Juan Pablo, pues sus primeros pasos fueron allí en República Dominicana. Es decir, fueron con 8, vinieron con 10, sí. Y después de volver naces tú. Así es. Y toda esa experiencia, ¿qué te han contado, qué has vivido, cómo lo has vivido en casa? Porque esa experiencia marcó la vida de tu familia. La ha marcado muchísimo, la vida de no solamente mis padres, por supuesto, sino también la de mis hermanos mayores, que eran quien más, quien menos consciente, según la edad, de todo lo que vivieron allí. Y yo siempre crecí escuchándoles hablar de las maravillas, pero también de las precariedades y las dificultades que ellos vivieron en República Dominicana. Sufrimiento, pero precariedad, pero alegría y, exacto, y misericordia de Dios. Exacto, y eso hizo nacer en mí, ya desde pequeño, el deseo de partir yo también en misión. Sentía que esa parte de mi historia todavía no había llegado y que tenía que llegar. Tenías un poco de envidia. Han vivido algo y yo no he vivido porque he nacido ahora. Exacto, sí, era una sana envidia. Yo a veces en las sobremesas se acaba el tema de la añoranza de aquellos años en República Dominicana en los que estábamos en misión, y yo escuchaba asombrado y con esta sana envidia lo que ellos habían vivido y que yo también quería vivir, tener mi propia experiencia. Y esa experiencia se unía también a una experiencia de familia amplia, de familia unida,
y también de familia cristiana. Desde pequeño para ti era normal rezar, alabar a Dios, bendecirlo, con la catequesis también de tus padres los domingos desde pequeño, y la Eucaristía prácticamente diaria si era posible, e incluso en el colegio, ¿no? Y háblanos de tu infancia, de la fe, que era para ti, era algo, digamos, como el día a día. Así es, mis padres, ya desde que tengo uso de razón, ya me transmitían la fe desde que yo era pequeño, sobre todo los domingos, como tú dices, en el rezo de los laudes, los domingos por la mañana, después de rezar los salmos y leer el Evangelio, mi padre siempre se preparaba una palabra, nos partía el Evangelio, y yo lo escuchaba a mi padre con la misma admiración y con los mismos ojos y oídos abiertos con los que escuchaba al sacerdote en la Eucaristía. Y a mí eso me ayudó mucho, fue haciendo crecer en mí esta pequeña planta de la fe, y sobre todo empezó a nacer en mí el deseo de seguir a Jesucristo, que yo creo que es la vocación universal de todo cristiano. El modo y el carisma y el lugar ya vendrá, Dios lo dirá. Exacto. Pero llamada a ser uno más en el seguimiento de Jesús. Sí. Y ya desde pequeño yo sentía el deseo de seguir a Jesucristo. Y también, por supuesto, en el colegio yo tuve la suerte de estudiar en un colegio católico, en un colegio del Opus Dei. Y entonces se puede decir que mi infancia fue una infancia llena del amor de Dios. Yo me sentí muy protegido, y más aún sabiendo lo que había fuera y lo que hay hoy fuera. Entonces para mí fue una gracia y una protección especial del Señor, recibir la fe no solo en mi casa, en mi familia, sino que eso fuera concorde con lo que yo recibía en el colegio. Hay un cambio también en tu vida a nivel de estudios, porque tú cuentas que tú no eras un gran estudiante, más bien un poquito del medio tirando para abajo. Sí, así es. Pero llega un momento, porque al final terminas unos estudios universitarios y terminas con el mejor expediente. O sea, no, hay un cambio aquí. Sí, hubo un cambio radical, es verdad. Yo en la infancia y en la adolescencia fui un quebradero de cabeza para mis padres, porque yo nunca fui un estudiante modélico, y mis compañeros de colegio, mis profesores del colegio se acordarán, siempre iba tirando, siempre iba arrastrando, pasaba de curso pero me costaba. Pero tuve un tutor ahí en el colegio Montaúdo que me ayudó muchísimo y me dio esa dosis de motivación que yo necesitaba para empezar a tomarme la formación académica en serio. Llegó muy tarde, no su iniciativa, sino que yo adhiriese a esa iniciativa, fue ya en segundo de bachillerato, donde yo me empecé a tomar en serio los estudios, y yo me di cuenta de una cosa, y es que no era estúpido como creía serlo de pequeño, sino que era un vago y un perezoso. Y en cuanto me puse a estudiar, pues ya los resultados salían. Y fruto de ello fue también que en los años de universidad pues se mantuvo esa disciplina, y bueno, si saqué el mejor expediente fue por gracia de Dios, que da los talentos y que por supuesto hay que ponerlos a trabajar, pero no me pongo ninguna medalla. Y también un poco para demostrar a tu padre que valías, ¿no? Porque a veces dice, oye, los padres se exigen, te comparan un hermano al otro, dice, sí, oye, que yo valgo, ¿eh? Yo creo que esa fue en el fondo la motivación fundamental. Yo entro a la universidad, estudio de hecho Derecho y Administración de Empresas, no por una vocación, digámoslo así, sino por iniciativa de mi padre. Mi padre me empujó a emprender estos estudios, este doble título, y en los años de universidad yo empecé a querer complacer a mi padre a través de los estudios, es verdad. Yo al final era muy consciente de la realidad que supone una empresa tan grande como la UCAM. Yo veía a mis hermanos implicados codo con mi padre. Porque entonces no lo hemos dicho, pero yo creo que ya la gente te conoce. Tu padre es José Luis Mendoza, tu madre la actual presidenta de la universidad, fundadores, iniciadores de la Universidad Católica. Tú la has vivido de siendo niño, como tus padres inician las persecuciones, las historias, los sufrimientos y las alegrías inmensas, y has vivido todo esto. Llega un momento en que, claro, tu padre dice, oye, tengo unos hijos y debo formarlos para que luego la fundación y la universidad sigan adelante y cada uno tenga una tarea. Oye, pues tú que vales para esto, pues tu derecho ya de la otra que haga arquitectura, el otro que haga no sé qué, y a cada uno, ¿no? Claro, así es. Y también yo secundé los proyectos de mi padre. O sea, no solo yo quería trabajar en la universidad para mi padre y demostrarle que yo valía, y mi forma de demostrárselo era siendo lo mejor que podía en los estudios, sino también mi padre alimentaba ese deseo, me decía, ánimo, quiero que te formes bien, porque de cara a un futuro, cuando concluyas tus estudios, quiero que te incorpores conmigo en la universidad y puedas, pues bueno, pues ocupar un cargo de responsabilidad y ayudarme en esta tarea, en esta misión,
porque recordemos que mi padre siempre ha vivido la universidad no como un negocio, no como una empresa con la que ganar dinero, sino ante todo y más que nada una misión por medio de la cual poder llegar a tantos jóvenes que no conocen a Jesucristo. Aquí hay un número 26, un cumpleaños. Sí, aquí ya de hecho estaba en el seminario, fue el primer verano después de un año en Tierra Santa, cuando volví a España, y aquí bueno, está solo una parte de la familia, no estamos todos, es difícil, no es tan fácil juntarnos todos, y claro, por supuesto mi padre todavía vivía, y bueno, sí. Claro, la gente te está viendo, no conoce exactamente tu historia, algunos te conocen, otros no, y te ven vestido con la camisa de Clériman, de negro, con este alzacuellos. Genera mucha confusión. Pero eso. no eres sacerdote. No soy sacerdote, lo que pasa es que... Cuenta cuánto tiempo llevas, luego nos cuentas cómo surge toda esta historia, y si la vocación es desde niño, de joven, cómo surge, porque es muy interesante momentos que tú vives. Pues, a ver, yo llevo 5 años en el seminario, empiezo ya mi 6º y último año de estudios. He hecho 5 años de estudios, 1 año de misión. Y bueno, la pregunta era, perdón, ¿cómo llegué? Que precisamente es de situaras. Estás en el 5º año. Sí, bueno, claro, perdón. Sí. ¿Por qué también voy vestido así? Claro. Exacto. Yo ahora me encuentro en el 5º año de estudios de teología. He hecho el lectorado, este año debería hacer el acolitado. Y lo que pasa es que en el Camino Neocatecumenal, como somos seminarios diocesanos, pero también somos seminarios misioneros, es decir, que mostramos nuestra disponibilidad al obispo de la diócesis donde nos incardinamos para partir en misión a cualquier lugar del mundo, tenemos que tener un signo distintivo en los lugares de misión. Y esa forma de identificarnos es ir vestidos con el clériman. Entonces ya desde la admissio ad ordines, es decir, desde el momento en el que la Iglesia reconoce que hay una vocación al sacerdocio y se compromete a acompañar en estos últimos años hacia el sacerdocio, ya vamos vestidos de... el estilo. Y exacto. También luego en esa formación no son todos los años de estudio seguidos, sino que hay un momento de 1, 2, incluso hasta veces 3 años de una tarea pastoral lejos o en algún punto. Así es. En nuestro caso, nuestro seminario se encuentra en Tierra Santa, en Galilea. Nos pueden enviar de misión a cualquier lugar de Oriente Medio, con la salvedad de algún país como Yemen, Omán o Arabia Saudí, pero la práctica totalidad de los países de Oriente Medio son lugares de misión para nosotros, donde vamos, como tú decías, a hacer un tiempo de actividad pastoral. Trabajamos ya sea en la parroquia junto a un sacerdote, ya sea con equipos itinerantes de evangelización, pues haciendo catequesis para jóvenes y adultos en las distintas parroquias que hay en Oriente Medio. Tú has estado 1 año, ¿no? Así. Sí, en mi caso, al concluir los estudios de filosofía y antes de empezar la teología, fui asignado junto a un equipo itinerante para evangelizar en toda la zona del Golfo Pérsico. Entonces estuve 1 año en todos los países del Golfo Pérsico prácticamente, estuve en Bahrein, estuve en Qatar, estuve en Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo sería el inicio del Padre Nuestro en árabe? Abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuka li'ati malakutuka litakun mashi'atuka. Es un idioma un poco difícil, pero bueno. Te lo podía preguntar también en hebreo, pero tampoco es necesario decirlo todo. Ciertamente, ¿qué dificultades habéis encontrado en estos países del Golfo Pérsico? Porque, claro, el cristianismo existe. Porque es verdad, yo te he preguntado en árabe, porque hay mucha gente que también tiene una confusión. Quizás la confusión es por desconocimiento cultural. No todo árabe es musulmán, a veces identificamos árabe con musulmán. Sí. Árabe es una raza, es una determinados países, musulmán es una religión que uno en un momento concreto escoge. Así es. Pues bueno, dificultades en el Golfo Pérsico para evangelizar, he de decir que prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque para el conocimiento de mucha gente, y para mi sorpresa también, en los países musulmanes del Golfo Pérsico hay una cierta apertura a otras religiones, hay una cierta libertad religiosa y libertad de culto. Has dicho que hay 2 o 3 que no, pero efectivamente. Sí, en la mayoría de los países sí. ¿Y esto por qué? Tiene una razón de ser, y es que la mayor parte de la mano de obra de estos países no proviene naturalmente de Qatar o de Dubái, donde el 90% de la población es extranjera, sino es población proveniente de todo el mundo, y muchos de estos que trabajan en estos países vienen de países católicos o de comunidades católicas, como por ejemplo de Goa en India, hay muchísimos allí, filipinos, por supuesto europeos, latinos. Entonces, claro, los emires de estos países, pues muy inteligentemente
han permitido no son tontos. Claro, el negocio es el negocio. Así es. Han permitido que dentro de su terreno se abriese y se habilitase algún espacio o varios espacios para que haya lugares de culto e iglesias. Yo cuando decidí ir al seminario, a mi padre le rompí los planes y lo pasó mal. Y mi padre, por supuesto, encantadísimo de que un hijo fuera sacerdote. Pero claro, mi padre tenía unos planes distintos conmigo y no esperaba lo que yo le dijera. A ti te pasó lo mismo. Sí, tenemos y una hubo historia... un tiempo ahí de lucha. Sí. De lucha. Pero cuéntanos desde el principio. ¿Cuándo sientes tú por primera vez y cómo va evolucionando y cómo te das cuenta que quizá Dios te llama a ser sacerdote? Porque has tenido varios procesos. Bueno, ese niño... Esa foto para ti está un santo besándote en la frente. Sí, de hecho la tengo enmarcada en la habitación, es un regalo. Esto fue en el Encuentro Mundial de las Familias en Roma en el año 2000. Tenía yo 6 añitos allí. Y bueno, he de decir que yo realmente la vocación al sacerdocio no tengo constancia o conciencia de que yo empezara a sentirla desde muy pequeño. Pero es cierto que mis padres y mis hermanos me recuerdan que siendo ya muy pequeño me decían que yo quería ser sacerdote de mayor. ¿Lo decías tú? Yo lo decía, que quería ser sacerdote de mayor. Y es verdad que a los 12 años tuve una breve experiencia de unos meses en el centro vocacional del Camino Neocatecumenal. Aunque entré hasta el centro más empujado por un amigo que porque yo sintiera el impulso de entrar al seminario. Entonces se puede decir que esta idea empezó a madurar en mí a raíz de los 19 años, a raíz de una primera experiencia, que fue concretamente en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, Río de Janeiro, en el año 2013, cuando el párroco de la parroquia donde yo me hospedaba como voluntario se me acerca un día y me pide si podía leer la primera lectura de la misa de apertura en Copacabana. Delante del Papa, delante de millones de personas, pues, en Copacabana, sí, el inicio de la JMJ. Así es, estaba naturalmente nervioso porque a pesar de ser el primer día de la JMJ, pues ya había en la playa de Copacabana, pues yo no sé si habría 1 millón de personas ya. Y claro, por supuesto, todas las televisiones del mundo. Pero bueno, a lo que voy, lo que me tocó a mí de ese día fue la lectura que tuve que leer. Yo tuve que pasar un control de seguridad para acceder al altar 2 horas antes. Y me dieron la lectura para que me la preparase y la leyese antes de subir al atril. Y la lectura era el primer libro de Samuel, capítulo 3, en el que Dios llama en hasta 3 ocasiones a Samuel, pero Samuel no se entera de que es Dios. Y así fue como Dios empezó a hablarme y a llamarme. Para mí fue la primera vez que Dios llamaba a Samuel. Yo no me enteraba muy bien, pero ya intuía que Dios pudiera estar detrás y que pudiera referirse al sacerdocio. Ese fue, digamos, el primer paso. Luego hubo otros momentos donde yo fui madurando la posibilidad de que Dios me llamara al sacerdocio. Por supuesto, hubo un combate y una lucha interna, porque son los años de universidad en los que yo, como decía antes, estaba pues proyectándome para trabajar en un futuro con mi padre. Entonces, claro, era por un lado renunciar al proyecto de mi padre y mío, y por otro lado... hacer caso a Dios. Hacer caso a Dios, o lo que yo creía si que era verdad lo que era o era... Exacto. Pero yo no quería dar un paso en falso. Yo quería que Dios me lo confirmase, me lo ratificase. No quería decir, bueno, pues me voy y lo dejo todo Sí, lo que pasa es que cuando a Dios le haces un reto, te lo vence. Sí, sí, sí. Ahí me vi un poco como en la batalla de Jacob con Dios, que al final acaba perdiendo. ¿Qué pasó en la capilla un día? Ese fue, digamos, el momento culminante, donde yo ahí ante Dios ¿En la capilla pequeña de la universidad? Sí, yo estaba ya terminando los estudios de Derecho y ADE, estaba ya con los trabajos de fin de grado. Era un tiempo en el que me encontraba desorientado, no sabía exactamente lo que quería de mi vida. Había probado un poco de todo y nada me llenaba, ni siquiera todos esos proyectos que yo y mi padre alimentábamos. Y por otro lado, cada vez era en mí más fuerte ese deseo de seguir a Jesucristo y quería donarme a Jesucristo completamente. Entonces aquel día, en la capilla de la universidad, ante el Santísimo expuesto, me encontraba yo solo en la capilla y hice una hora de adoración al Santísimo con la oración del Rosario, un rato de meditación y concluí con un evangelio al azar. Antes de abrir el evangelio le dije a Dios, como le decía Acaz a
a Dios, no te pido ningún signo, no te pido ningún signo, no te pido ningún signo. Y Dios me lo dio. Me salió el Evangelio de la Anunciación de Lucas y desde la primera palabra de ese Evangelio yo empecé a llorar. Me costó mucho terminar el Evangelio porque yo sentía como el arcángel San Gabriel se estaba presentando ante mí, enviándome ese mensaje de parte de Dios. No tengas miedo, no tengas Señor miedo, está contigo. Y yo con María respondí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento pues dejé de luchar, sentí la confirmación por parte de Dios de que este era el camino de vida que Él quería para mí, y ahí entré en una paz y una tranquilidad que no puedo describir. Yo no sé si te comentaron, pero para mí fue curioso, cuando un año después de haber terminado los estudios tú, y ya estabas en el seminario, en la graduación de los compañeros de ADE y Derecho del siguiente curso, lógicamente en cada curso se entregan los premios primeros expedientes del curso anterior, y entonces claro, para Derecho y ADE el primer expediente era tuyo, y se menciona tu nombre y dice tu padre, es mi hijo, pero está en el seminario, como diciendo, no me ha hecho caso y se me ha ido. Fue muy curioso porque lo dijo como una especie de gusto y rabia al mismo tiempo. Sí, yo creo que ¿Cómo fue ese combate con él? Yo creo que mi padre, pues esos primeros años de seminario lo ocultaba como podía, ¿no? Porque por un lado tenía esa rabia de que yo no hubiese seguido el camino que él había planeado para mí, no solo a nivel de universidad, de que yo trabajara en la universidad, sino incluso ya una vez siendo seminarista, él quería que yo fuese al seminario de Roma. Pero claro, como a mí se me abrió la oportunidad de irme a Tierra Santa y yo decidí irme allí porque también lo vi de Dios, también para tener yo más libertad en esta decisión tan importante, sentirme libre de mi familia, de todas estas ataduras afectivas, sobre todo con mi padre, pues para mi padre fue duro, y con él inicié una batalla que perduró durante 2 años. 2 años en los que mi padre pues le costó mucho que yo estuviera en Israel. Yo siempre había tenido una relación muy buena con él, y a pesar de que considero a mi padre una persona íntegra y con una fe adulta y una persona que lo ha dado todo por Jesucristo, pues eso fue una piedra en el zapato y a él le costó mucho, ¿no? Entonces cada vez que mi padre hablaba conmigo, que cada vez eran menos las ocasiones por la situación que estaba muy encrispada, era para disuadirme de la idea de seguir en Israel y para venirme aquí. Pero todo aquello fue un tiempo y se curó perfectamente. Sí. Y ya después de mi segundo año de seminario, cuando volví para el verano, de repente ya mi padre estaba bien. No quise entrar en el tema, no quise abrir heridas recientes, así que simplemente la relación fue de repente cordial y yo encantado. Hay también otra historia, y es, tú eres el único de todos los hermanos que no estabas en casa cuando falleció tu padre, hace 1 año y medio. Bueno, poco más de 1 año y medio ya, va a ser los 2 años. Tú estabas volviendo, porque te avisaron que volvieras rápidamente para ver si llegabas. Pero hay una cosa que tú dices y la casualidad no existe, porque cuando te llaman o te comunican que ha fallecido tu padre, venías en el avión, pero hay también una cosa curiosa que pasaba en ese instante. Sí, antes de eso quiero comentar otra cosa, si me permites. Sí. A mí, cuando me despiertan a las 3 de la mañana y me dicen, coge el primer avión que puedas porque a tu padre le quedan unas horas, yo no sabía qué hacer, estaba frustrado, porque claro, viajar de Israel a España, pues no hay tanta frecuencia de aviones, el de las 7 de la mañana ya no llegaba a tiempo, tuve que coger el de las 10 de la mañana, entonces yo ya me hice la idea de que igual no llegaba a tiempo a despedir a mi padre. Entonces yo me acuerdo que fui a la capilla del Santísimo, que tenemos en el centro del seminario tenemos una capilla con el Santísimo expuesto de forma permanente frente al lago de Galilea. Ahí me fui y le dije, Señor, ayúdame a entender y a vivir este momento tan difícil. Y abrí el Evangelio al azar y me salió el buen ladrón crucificado junto a Jesucristo, que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le responde, yo te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pues bueno, eso cambió totalmente, una paz. Me dio una paz y una alegría. Yo me acuerdo que en ese momento salí de la capilla, ya estaban los primeros rayos de sol saliendo, y yo miraba al lago y estaba contento. Estaba contento porque sabía que mi padre se moría, pero Dios me había sellado en mi corazón de que no solo se moría ese día, sino que se lo llevaba con él al cielo. Entonces, para mí fue impresionante. Y no solo, cuando cojo el avión, a un cierto momento del vuelo, pues salgo de mi sitio para irme al baño, y en la última fila del avión vi un sacerdote. Entonces me paré a hablar con él,
y al final estuve 3 horas de vuelo con él, donde yo le conté la situación de que mi padre se estaba muriendo y que no sabía si iba a llegar a tiempo para despedirme de él. Entonces, bueno, compartimos ambas experiencias. Este sacerdote que venía de hacer una peregrinación, rezamos un rosario por mi padre y me confesé con él. Cuando terminé de confesarme, miré la hora, porque dije, bueno, ya llevo largo y tendido con este sacerdote, me vuelvo a mi sitio. No sabiendo que en esa misma hora en la que había recibido la absolución por parte del sacerdote, mi padre había muerto en manos de su sacerdote confesor, José Alberto Cánovas, y lo supe ya al aterrizar, con una llamada de mi hermano. Pues son los regalos que Dios hace y los consuelos, ¿no? Los consuelos de Dios. Cuéntanos, porque bueno, tú estás ahora, este año, empezándolo de un modo extraño, porque ha sido un año complicado el último, además del año de pandemia, que historias, pero ha sido un año complicado por enfermedades, porque has tenido varias historias un poquito, y estás aquí recuperándote y por tanto inicias los estudios un poco online, pero con el deseo de volver rápidamente, ¿no? Sí, mi corazón está en Tierra Santa y yo allí he sentido la confirmación de la llamada. Y mi deseo, si Dios no dicta lo contrario, es seguir allí. A pesar de las dificultades de salud que, como tú decías, he tenido que atravesar este año, pues yo creo que también relacionada con la guerra, al final está todo relacionado, ¿no? Pues somos cuerpo y alma y está todo relacionado, y a mí me afectó la guerra, pues a pesar de que en Israel hemos vivido con relativa seguridad y tranquilidad, pues bueno, yo somaticé mucho desde el inicio de todo el conflicto, y eso me provocó una gastritis nerviosa que me hizo venir a España algunas semanas en el mes de enero para recuperarme. Pero es que a los 5 meses ya he recuperado aquella gastritis, ya poco antes de volver a España me empezaron unos fuertes dolores articulares que yo no sabía lo que era, y al llegar a España en verano me diagnosticaron un tipo de artritis que se llama espondilitis anquilosante, y por eso he tenido que retrasar, no por mucho tiempo, pero sí. Un poco que casi llegaste en silla de ruedas a casa, ¿no? Sí, llegué de hecho en silla de ruedas, tuve que solicitar la asistencia sanitaria en el aeropuerto, acompañamiento en silla de ruedas, porque ya me empezó en el mes de junio, a inicios de junio, pero ya el 1 de julio que yo volaba a España, yo ya estaba en silla de ruedas, porque el brote que me dio de la enfermedad fue muy fuerte. Y entonces estos meses que estoy en España básicamente están siendo de recuperación y de estabilidad, hasta que yo pueda pues reincorporarme. ¿Cómo estás viviendo desde aquí, o cómo, porque hablarás con el compañero del seminario, con el rector, cómo están viviendo allí, cómo estás viviendo tú aquí, todo el conflicto ahora mismo, que bueno, las últimas noticias se agudizan? Anoche bombardeo de Irán hacia Israel, Israel que hace 2 días pues entra en Líbano, Israel que parece lo de Gaza un poco perdido, pero todavía pues se acaba de cumplir un año de aquellos atentados gravísimos, origen de todo este conflicto. ¿Cómo lo estás viviendo tú y cómo lo viven allí? Bueno, temor, pues, miedo, inquietud. Pues bueno, a pesar de que el conflicto se ha recrudecido en los últimos días, pero también en los últimos 2 meses, por desgracia ya nos hemos acostumbrado. ¿En qué sentido? Que al final tú estás haciendo tu vida allí y o lo normalizas de alguna forma y te haces a ello, o te vuelves loco o te tienes que marchar. Entonces, por desgracia, nuestra normalidad pues es escuchar sirenas, escuchar misiles que son detonados, interceptados por Israel provenientes del Líbano, por el escudo antiaéreo, por el Iron Dome, la cúpula de hierro. Pero bueno, yo creo que Dios nos ha concedido y nos está concediendo una gracia especial para poder vivir este tiempo con relativa tranquilidad, serenidad, no exento de sufrimientos, no exento de pruebas, pero creo que Dios nos está dando la gracia y la fortaleza necesaria para no huir en estos momentos. Y digo huir porque todos tenemos nuestro país de origen. Allí somos 30 seminaristas provenientes de todo el mundo y ninguno se ha marchado. Y eso es un signo muy, muy importante. Entonces sí, vivimos con preocupación, no somos ajenos al sufrimiento tanto de árabes, palestinos, como de israelíes. Hay heridas abiertas en ambos lados y heridas que serán difíciles de curar. Pero bueno, ahí estamos, allí seguimos, y creo que tenemos los cristianos, sobre todo los cristianos extranjeros que vivimos allí, una misión muy importante de ser de alguna forma un puente de conexión, de paz entre... sí. Ahí tienes unos cuantos compañeros. Sí, aquí como ves, vamos todos vestidos de blanco y algunos de nosotros, yo uno de ellos, llevamos una kippah en la cabeza. La kippah, sí. Esto fue una de las experiencias más bonitas que yo he vivido desde que estoy en Tierra Santa. Esta es la ciudad santa del judaísmo de Safed, Tzefat,
que se encuentra cerca de la frontera con el Líbano. Es una ciudad ortodoxa judía, donde tuvimos la ocasión todos y cada uno de nosotros de vivir el Seder de Pesaj, es decir, la Pascua judía, en las familias. Nos dividimos en 3 grupos de 3 y fuimos llamando a las puertas de las casas y íbamos a las puertas de las sinagogas en el momento de la oración vespertina, previa a la cena litúrgica, y todos fuimos acogidos, sorprendentemente. Acogidos a pesar de ser goim, es decir, a pesar de ser gentiles. Gentiles, pero nosotros le llamamos a ellos los padres, son nuestros antepasados en la fe, sí. Los hermanos mayores. Y aquí estás con el patriarca de Jerusalén. Sí, aquí estoy acolitando. Estás en la misa de apertura de la casa de Betania, que es una casa que el Camino ha abierto recientemente en Jerusalén para formar a sacerdotes de todo el mundo en la Tierra Santa, en los lugares santos y en Sagrada Escritura. Sí. Podía estar, Pedro, se nos ha acabado el tiempo, pero podía estar contigo horas y horas y horas porque hay muchísimo de qué hablar, muchísimo de experiencias que has vivido. Yo quiero que termines con un mensaje doble, quiero que sea doble, porque la última foto, bueno, aquí estás con el Papa actual, con Juan Pablo II, con Francisco y con tu padre todavía que estaba ahí fuerte, sí. Hace unos años. Tú has vivido la experiencia de tener en casa al que sería luego cardenal, Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger. Lo has vivido como normal tener un cardenal en casa, sí. y sacerdotes y obispos. Pero has vivido la realidad de familia. Vamos a terminar con una foto con prácticamente toda la familia. Falta alguno todavía seguro, y ahora ya más nietos, pero ahí estáis muchísimo de la familia. Un poco de un mensaje sobre la familia. Y otro mensaje de llamada vocacional, es decir, tú has luchado y tú has querido, tú has al final respondido a Dios. Lanza un mensaje a quien quiera escuchar, sea joven o adulto. Pues sí, es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles donde ambas vocaciones, tanto la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, como la vocación al matrimonio, pues se están viendo duramente atacadas, ¿no? Ya lo decía la Virgen de Fátima, que la batalla final entre Dios y el demonio cierne en cuanto a respecto a la familia y al matrimonio. Entonces creo que hoy más que nunca, en esta noche tan oscura, los cristianos estamos llamados, en cualquier vocación que sea, a ser esos luceros, esas estrellas que iluminan con fuerza, que den un testimonio real del espíritu evangélico, que se pueda ver en nosotros esa unión y esa comunión, porque ya lo decían los romanos en tiempos de la iglesia primitiva: mirad cómo se aman cuando veían a los cristianos tan unidos. Los signos de la Los signos. Y creo que esa es nuestra fuerza. Como decía San Francisco de Asís, evangeliza y solo si es necesario utiliza las palabras. Pues yo creo que no hay mayor testimonio que una familia unida, y nada que llame más a los jóvenes de hoy a donar su vida a Cristo. ¿Cuántos sobrinos son? Creo que 21. Creo que 21. 21. Y lo que venga. Que vale la pena apostar por Cristo, como decía Blaise Pascal, es la apuesta segura. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Que cuanto antes te recuperes, aunque a tu madre no le gusta que te recuperes porque te vas, pero que te recuperes pronto, que vuelvas a lo que es tu hogar y tu casa, a servir allí al Señor, a terminar tus estudios, y ojalá estuviéramos y podamos estar también en tu ordenación, si podemos presencialmente y si no en la distancia, orando contigo. Ojalá que sí. Ojalá. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por seguirnos. Nos hemos alargado un poquito hoy, pero era el primer programa y había mucho de qué hablar. Gracias, nos vemos el próximo miércoles si ustedes quieren. Decía que no tengamos miedo, pero es que ¿cómo vamos a tener miedo si tenemos a nuestros ángeles custodios? Al ángel de la guarda con nosotros. Hoy les recordamos de un modo especial, se está acabando el día. Buenas noches, sean felices, nos vemos el próximo miércoles si lo desean.